Buenas, yo les voy a hablar acerca de lo que son los poríferos y los cnidarios. Bueno, los poríferos o parazoos son los de los animales más antiguos que existen. ¿Por qué digo esto? Porque son originarios del periodo precámbrico, es decir, hace 4.000 millones de años llevan existiendo, mucho más antes que los dinosaurios. Son animales bentónicos puesto que están pegados en una superficie. Son amorfos, pueden poseer cualquier forma y algunos pueden llegar a medir más de 2 metros. Como mencioné, son amorfos, son bentónicos, es decir, son sésiles, solo pueden estar sujetos en tierra y sus larvas son móviles. Además de ellos tienen una digestión intracelular, es decir, que todo el proceso de la digestión ocurre dentro de ellos. Y los cnidarios o celenterios tienen una cavidad gastrovascular. En su etapa joven son pólipos y en su etapa adulta medusas. Son heterótrofos, es decir, que no pueden producir su propio alimento, tienen que cazar. ¿Qué caracteriza a los cnidarios? Sus células, más que nada, los cnidocitos, que son unas células especializadas que contienen una sustancia tóxica que son los nematocistos. Estos tienen un veneno que paraliza a sus presas, lo que facilita para ellos poder alimentarse. Su digestión es intracelular y también puede ser extracelular, es mixto. Las medusas son un 96% agua, más o menos, por ahí. Son casi totalmente agua. Y algunas personas piensan que estas producen electricidad, lo cual no es cierto, sino en cambio producen un veneno que causa parálisis, como lo mencioné. Se reproducen de manera sexual en las medusas y de manera asexual en los pólipos. Bueno, primero vamos a hablar sobre las esponjas, las clases de ellas. Tenemos la clase calcárea, que son esponjas chiquititas, que son de apenas unos centímetros. Contienen unas espículas de 3 a 4 radios. ¿Qué son las espículas? Podríamos decir que son como sus huesitos de estos animales. Y también son de tipo leucón, sincón y ascón. ¿Qué quiero decir con esto? Los de tipo ascón, por ejemplo, son como ven en la primera imagen. La esponja más delgada que ven ahí es de es de las primeras versiones, por decirlo así, del animal. Luego también tenemos la versión sicón, que ya es un poco más evolucionada. Y la leucón, que viene a ser la más evolucionada y por lo tanto la más moderna de las esponjas. ¿Qué se diferencian una con otras? De que tienen compartimentos para absorber el agua, ¿no? Ellos ¿cómo se alimentan? Absorben el agua y con el agua entra el fitoplancton, que ellos se alimentan de eso. Y el agua es expulsado por la óscula, que viene a ser el poro más grande que contienen. Bueno, en la clase calcárea todas son marinas, por lo tanto no va a haber una clase calcárea en ningún río, por ejemplo, o en un lago. Y de estos tenemos lo que es la Leuceta chagosensis, como pueden ver es una esponja amarilla, y la Leuceta primigenia, que es la que ven al lado derecho. En la clase hexactinelida, estas esponjas tienen espículas de 6 radios, es decir, sus huesitos son un poquito más grandes. Son de tipo leucón y sicón, como lo mencioné anteriormente. El ascón vendría a ser la versión más primitiva de estas esponjas, así que estas son medianamente modernas por ser leucón y sicón, y son netamente marinas. Como ejemplo tenemos a la Abrocallistes vastus y a la Pseudoceratina crasa. También tenemos la clase Demospongiae, que bueno, en este caso todas son leucón, es decir, la fase más evolucionada, son esponjas modernas. Son marinas y también existen algunas especies contadas que son dulceacuícolas. Y estas, como mencioné, son las más evolucionadas por tener varios compartimientos para recibir el agua y procesarlo, ¿no? Hacerle su digestión y expulsar el agua por el ósculo. Entre ejemplos tenemos la Apsina fitularis y la esponja simoca.
Bueno, eso es como pueden ver ahí, ¿no? Bueno, ahora hablando de los nidarios, tenemos ciertas clases. Bueno, un nidario, un nidario, una esponja chiquitita, la que acaba de dejar de ser pólipo, se le denomina éfira, como pueden ver en la imagen. La éfira empieza, o sea, a nadar libremente, ¿no? Y va creciendo hasta convertirse en una medusa adulta. Luego, al ser una medusa adulta, se reproduce de manera sexual con otras medusas y de ellos sale una larva plánula que esta también es móvil, pero va a buscar tierra firme, va a buscar en algún terreno donde alojarse para convertirse en un pólipo y crecer como si se tratase de una planta, por decirlo así. Y bueno, el pólipo ese empieza a crecer y ese vendría a ser la denominación fase bentónica. Es decir, es fija el sustrato por ser sésil, ¿no? Y a medida que crece va generando, ahí como pueden ver en la imagen, una columna de varias esponjitas, como digo, medusas chiquitas, éfiras pequeñas. Aquí, ¿cómo se reproducen de manera asexual? Es decir, esta planta empieza a partirse poco a poco, a medida que esté más madura, y de ahí salen las éfiras que empiezan a nadar y a repetir el ciclo, ¿no? de su vida. Entre clases de medusas tenemos la clase Idozoos, que son pequeños, son muy pequeños de hecho, y algunos son de agua dulce. Aquí abarcamos todo lo que son solo pólipos, es decir, la fase temprana de una medusa, ¿no? Estos seres generalmente no tienen nidocitos, es decir, las células que los caracteriza a las medusas, esa célula venenosa, y se reproducen de manera asexual, es decir, puede ser por partición, ¿no? El pólipo puede partirse y crear un nuevo individuo a base de ello. Como ejemplo tenemos a la Hydra viridis, que es de aguas dulces, y la fragata portuguesa, como pueden ver en la imagen. La clase Esciphothos. Estos son de varios tamaños, son netamente marinos y aquí abarcamos solo lo que son únicamente medusas. Estos sí contienen los nidocitos que vienen a ser sus células y se reproducen de manera sexual y asexual. Acá tenemos unos ejemplos de la Aurelia aurita y la Rhizostoma octopus, que ya son medusas como todo el mundo los conoce, ¿no? Y bueno, la clase de Anthozoos es otro ejemplo y tenemos acá, aquí entra todo lo que son los corales, actinias y anémonas. Estos son pólipos y existen de varios tamaños. Se suelen estar entre los corales de arrecife, por ejemplo, ¿no? Todos son bentónicos obviamente y se reproducen de manera sexual. Acá tenemos lo que es la anémona, que ahí ven como un pez payaso, es el hábitat de este animal, y la gorgonia. Bueno, muchas gracias.